Así que me gusta. Hola amigos y amigas, ¿has visto cómo las plazas de San Salvador han sido adornadas? Este día te traigo un acercamiento de una plaza que ha sido adornada con hermosas pinturas que al pasar nos cuentan una hermosa narrativa. Soy Eduardo Crespín y te invito a recorrer una de las plazas más emblemáticas de la ciudad de San Salvador y que ha sido tomada por la tinta china y la acuarela. Acompáñenme. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Me gusta. Me gusta. Estoy en las Fuentes Beethoven, ubicadas sobre el Paseo General Escalón, 75 Avenida Sur, Avenida Olímpica, Primera Calle Poniente y 75 Avenida Norte. Sin embargo, sus nombres oficiales son Plaza Argentina y Plaza Unión Europea, pero todo el conjunto es conocido como las Fuentes Beethoven, ya que el 2 de marzo de 2005, el Consejo Capitalino acordó nombrar a una de las plazas como Plaza Unión Europea, ocasión en la que se realizó una primera remodelación con fondos de la Alcaldía de San Salvador y de la Unión Europea. Es así que la Alcaldía de San Salvador, durante la administración del alcalde Norman Quijano, realizó una remodelación de las plazas gemelas, cuya intervención incluyó la reactivación e iluminación de las fuentes, construcción de pérgolas arquitectónicas y recuperación de las zonas verdes. Este redondel fue construido en la década de los 50 y fue durante la administración del expresidente Napoleón Duarte que se instalaron las fuentes y posteriormente se habilitó la circulación de vehículos en los que ahora se conoce como Paseo General Escalón. Es en este lugar donde cada fin de año ha comenzado a ser una tradición el instalar gigantografías, donde se expone diferentes artistas de la tinta china y la acuarela de El Salvador. Pero, ¿cómo comenzó? Según la página oficial de daviviendavolarte.com menciona: Davivienda, a través de la expresión artística, tuvo la visión de apostar en la cultura a través de la colección de arte, lo cual nace en el año 2012, proyecto denominado Voluntarios por el Arte Volarte. Este proyecto tuvo apoyo de la empresa privada del Banco Davivienda de El Salvador, que da la oportunidad de participar en la colección de arte en el año 2015, cuyo objetivo era despertar en los artistas y en el público la importancia del dibujo, la creatividad, la técnica, paciencia y calidad. El primer volarte llevó el nombre de Inspiraciones del Alma, ejecutado en el año 2002, donde participaron 22 artistas y cada año este proyecto ha ido creciendo. En el año 2016 incrementó el número de participantes a 44 artistas, conformados por estudiantes emergentes del arte y artistas de larga trayectoria. Cada artista presenta de 1 a 3 dibujos elaborados en tinta china o acuarela. Dentro de los objetivos establecidos se encontraban hacer conciencia de la importancia y la belleza del dibujo, lograr un intercambio cultural y armonioso intergeneracional de los artistas, motivar a la creatividad, promover el nombre del artista y su obra, entre otras. Al desplazarme por las fuentes, encuentro un stand que dice Davivienda junto a Volarte, Voluntarios por el Arte, presentan una muestra de la colección de dibujos 2020 denominada Inspiraciones del Alma, dibujos originales en tinta china y acuarela en papel. Menciona que Inspiraciones del Alma 2020 es un regalo a la comunidad que busca transmitir a todos los salvadoreños la experiencia de vivir en un lugar diferente, optimista y posible del progreso, el respeto, la libertad, la solidaridad y la paz. La exposición
Cuenta con 63 obras seleccionadas que forman una colección de dibujos creados por 3 generaciones de artistas plásticos salvadoreños, entre los que participan alumnos de diferentes escuelas de artes, artistas reconocidos y artistas emergentes. En la Plaza Argentina encontramos el monumento de José San Martín 1778-1850, quien con sus campañas militares cambió el signo de la historia americana durante el proceso de descolonización acaecido a principios del siglo XIX. Amigos y amigas, a continuación les presentaré un desfile visual de las diferentes obras. Así iré mencionando su título, sin olvidar por supuesto el nombre del artista. Jessica Quijano, cuyo seudónimo es La Marce, presenta una obra titulada Descanso. Miguel Ángel Mira, cuyo seudónimo es Miguel Mira II, presenta una obra titulada de la serie Racimo de Hojas número 6. Lisette Rubidia Cruz, cuyo seudónimo es Rubí C., presenta su obra llamada El vuelo de las magnolias. Me gusta. Noel Alexander de la O, cuyo seudónimo es Alexander de la O, presenta su obra llamada Mujer Naturaleza. Francisco Javier Molina, cuyo seudónimo es Javier Ortiz, presenta su obra llamada Últimos detalles antes del festín. Sí, que me gusta. María Eleonora Escalante, cuyo seudónimo es Eli Escalante, presenta su obra llamada Instinto Maternal. Linda Paola Alegría, cuyo seudónimo es Alegría C., presenta su obra Un Nuevo Despertar. Sí, que me gusta. Milton Arnoldo Pocasangre, cuyo seudónimo es Milton Pocasangre, presenta su obra Plan de Viaje. René Ovidio Eraza, cuyo seudónimo es Erso, presenta su obra Vigía 3. Me gusta. María Elena Palomo, cuyo seudónimo es el mismo, presenta su obra titulada Abriéndose a la vida. Me gusta. Dinora Elizabeth II, cuyo seudónimo es Dinora II, presenta su obra Territorio de Paz. Me gusta. Alfredo Ernesto Delgado, cuyo seudónimo es A. Mejía, presenta su obra titulada Mercado. Ana Frances Barrientos, cuyo seudónimo es Ana Frances Portal, presenta su obra Sinfonía. Sandoval Gil Dolores,
cuyo seudónimo es Loli Sandoval, presenta su obra llamada Mercado Urbano. Sí, que me gusta. Grace Marie Girola, cuyo seudónimo es Grace Girola, presenta su obra llamada Inmersión. Sí, que me gusta. José Roberto Ansora, cuyo seudónimo es Roberto Ansora, presenta su obra Carrusel. Mónica Bruch, cuyo seudónimo es Mo Bruch, presenta su obra llamada Espérame donde quieras que estés. Guillermo Eduardo Araujo, cuyo seudónimo es Guillermo Araujo, presenta su obra Plancha. Me gusta. Consuelo del Carmen Ambrogi, cuyo seudónimo es Consuelo Ambrogi, presenta su obra llamada Lirios de mi jardín. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Juan Francisco Artiga, cuyo seudónimo es Francisco Artiga, presenta su obra Girasoles. Me gusta. Walter Guillermo Romero, cuyo seudónimo es Guillermo Romero B., presenta su obra La mesa servida. Que me gusta. Heréndida Flamenco, cuyo seudónimo es el mismo, presenta su obra llamada Flor. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Héctor Giovanni Gil, cuyo seudónimo es Giovanni Gil, presenta su obra llamada Postal de Adviento. Laura Mariela Ortez, cuyo seudónimo es Mariela Ortez, presenta su obra llamada Renacer. Saúl Alberto Salazar, cuyo seudónimo es Saúl Lazar, presenta su obra llamada Septiembre Diferente. Me gusta. Me gusta. Salvador Yor Chousi, cuyo seudónimo es Salvador Yor, presenta su obra llamada Tres Anates. Carlos Alexander Cubillas, cuyo seudónimo es C. Cubillas, presenta su obra llamada Titanic Mensajeros.
Natalie Elizabeth Melgar, cuyo seudónimo es Melgar Solís, presenta su obra llamada Cándida. Sí, que me gusta. Carla María Mercedes Bolaños, cuyo seudónimo es Lapinski, presenta su obra llamada Pesca Matinal. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Rocío Marlene Martínez, cuyo seudónimo es Rocco, presenta su obra llamada La Exploración. Ludwig Armando Lemus, cuyo seudónimo es Ludwig Lemus, presentó su obra sin título. Carlos Alberto Ruiz, cuyo seudónimo es C. Ruiz, presenta su obra llamada Arcángeli. Karen Lisette Silva, cuyo seudónimo es Karen Silva, presenta su obra llamada Sagrado Atardecer. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Julio Hernández Alemán, cuyo seudónimo es J. Hernández A, presenta su obra llamada Arreglo Florales. Me gusta. Mónica María López, cuyo seudónimo es Momo, presenta su obra llamada Stabili de Tre. Eunice María Córdoba, cuyo seudónimo es Córdoba, presenta su obra llamada Dualidades. Sí, que me gusta. Natalie Margarita Torres, cuyo seudónimo es Natalie Torres, presenta su obra llamada Al Despertar. Sí, que me gusta. Francisco Iván Zayas, cuyo seudónimo es Zayas, presenta su obra llamada De la serie Orígenes a la puerta cerrada. Juan Francisco Bolaños, cuyo seudónimo es Bolaños, presenta su obra llamada Un Nuevo Mundo. Rodrigo Josué Morales, cuyo seudónimo es Rodrigo Vega, presenta su obra llamada Faroles. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Diego Marcelo Mejía, cuyo seudónimo es Marcelo Mejía, presenta su obra titulada Un Nuevo Mundo.
Regina Salomé Arana, cuyo seudónimo es Salo Arana, presenta su obra llamada Puericia. Sí, que me gusta. Mario Ernesto Martínez, cuyo seudónimo es Martinore, presenta su obra llamada ¿Quién será? Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Esta obra no contaba con información con la ficha técnica, pero la obra se puede leer la firma de El AEPH 2020 y se titula El espantapájaro del amor. Sofía Nahara Pocasangre, cuyo seudónimo es Nahara Nuela, presenta su obra llamada Viajero sin fin. Griselda Azucena Miranda, cuyo seudónimo es Gris, presenta su obra llamada Sujetar de sueños. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Eduardo Giovanni Andrade, cuyo seudónimo es Eduardo Andrade, presenta su obra llamada Reposo. Me gusta. Me gusta. Freddy Alexis Velázquez, cuyo seudónimo es Fred Velázquez, presenta su obra Viaje sin retorno de la serie Viaje por el Cosmo. Linet Pérez Luján, cuyo seudónimo es Linet Luján, presenta su obra Primavera. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Mauricio Antonio Mejía, cuyo seudónimo es Mauricio Mejía, presenta su obra llamada Los Amigos del Tiempo. Sí, que me gusta. Dina María González, cuyo seudónimo es Di María, presenta su obra llamada Inmersión. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.
Ana Karina Núñez, cuyo seudónimo es Anita Núñez, presenta su obra llamada La Esperanza en el Parque. William Eli Velázquez, cuyo seudónimo es William Velázquez, presenta su obra llamada Nuevos Frutos. Jonathan Salvador Cartagena, cuyo seudónimo es Jonathan Procarioni, presenta su obra llamada Impulsivite. Sí, que me gusta. Denis Manasés Ayala González, cuyo seudónimo es Manasés Ayala, presenta su obra llamada Guía 3. Sí, que me gusta. Ever Antonio Polío, cuyo seudónimo es Ever Polío, presenta su obra llamada Fiestas Patronales 1. Luis Ernesto Monterrosa, cuyo seudónimo es Luis Monterrosa, presenta su obra llamada Parada de Descanso 1. Flor Elizabeth Nuila, cuyo seudónimo es Flor Nuila, presenta su obra llamada Un Instante. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Con el seudónimo Cantor, presenta su obra llamada Perico. Me gusta. Con el seudónimo Andrea Rivas, presenta su obra llamada Cándida. Me gusta. Con el seudónimo Natanael Saavedra, presenta su obra de la serie Dentro del Corral, Vigilante. Con el seudónimo Augusto Crespín, presenta su obra titulada Mujer Naturaleza. Sí, que me gusta. Con el seudónimo Evelec, presenta su obra llamada Paisaje Campestre. Si estás interesado en conocer más sobre los artistas o quieres ver con mejor definición las obras, puedes entrar al sitio oficial www.daviviendavolarte.com. Ahí encontrarás la recopilación de las obras del 2020 y de las anteriores. Búscalos. Sí, que me gusta. Si estás interesado en participar en el siguiente año, debes de estar pendiente en el sitio oficial, ya que meses antes realizan una convocatoria donde presentan las bases para participar, y puede ser que el próximo año seas tú el afortunado de exponer tu obra. Doy un par de vueltas más por la plaza, que hoy es ataviada con tinta china y acuarela. Al observar el conjunto, me da la sensación de estar en un bosque de expresiones artísticas, un mar de inspiraciones del alma, pues no se debe de olvidar que cada trazo, cada color, cada forma son y serán siempre una inspiración que mueve los sentimientos, los deseos, la necesidad de expresión de cada uno de los artistas que hoy comparten sus obras. Tú y yo, como fieles transeúntes de este espacio público, hoy podemos ver el alma del artista expuesta al aire libre, bajo la calidez del sol o bajo el misterio de la luna.
Me despido de esta hermosa plaza invitándote a seguirme como Eduardo Crespin en Facebook, Twitter e Instagram y a dar me gusta al video. Y si aún no te suscribes al canal, no dejes de hacerlo. Con tu apoyo seguiremos creciendo. Nos vemos a la próxima. Me gusta. Me gusta. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta. Sí, que me gusta.